Escúchame. Cierra tus ojos pronto. Alguien está en la ventana o llamando a la puerta. O quizás no. Se oyen ruidos en casa. ¿Escuchaste? ¿Hay alguien a tu lado? La silenciosa noche todo lo esconde. Él está cerca. Y me pregunto, ¿qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido al día de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a un programa más al Día de Autos. A lo largo de ya más de 2 años, nos venimos preguntando una y otra vez qué se rompe en el alma de un hombre para comenzar a matar. Sin embargo, raramente encontramos una respuesta coherente. Una respuesta que nos pueda parecer racional, lógica, comprensible y aceptable. A veces se mata por odio. Se mata por amor. Se mata por venganza. Por codicia. Se mata por pasiones que nos arrastran y nos llevan de uno a otro lugar. Pero en ocasiones se mata y no sabemos por qué se mata. Como decía Dostoyevsky en Crimen y Castigo, estos monomaníacos hacen un mar de una gota de agua y las ilusiones de su imaginación les parecen realidades. Y de repente, lo que bulle en la imaginación de una persona se convierte en el frío hecho de la muerte de otra. Escuchemos la narración. Cuando tienes un problema o necesitas asistencia jurídica, no buscas soluciones estereotipadas. En Sequera Abogados privilegiamos la atención personal e inmediata. derechopenal.es. Llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda, junto al Paseo de la Castellana. Sequera Abogados, ética profesional y experiencia a tu servicio. A una altitud de 600 metros sobre el nivel del mar, en el extremo suroccidental de la provincia de Lugo, lindando con la de Pontevedra, se encuentra la localidad de Chantada, de unos 11.000 habitantes. La comarca está organizada administrativamente en 36 parroquias o aldeas, siendo algunas de ellas Adá, en la aldea de Sorribas, a unos 10 kilómetros de Chantada, en la que únicamente residían a finales de los años 80 del pasado siglo 4 familias, y otra San Martiño de Mato, una parroquia del concejo de Taboada con poco más de 100 habitantes. Un lugar teñido con la belleza de la Galicia interior, que ha servido de marco en más ocasiones de las que sería de desear a los más criminales instintos. Cuando Paulino Fernández Vázquez fue arrestado en una inexplicable locura homicida, no habían pasado aún 6 años desde la famosa matanza de Gomesende, o crimen de Ogarabelo, en el que Marcelino Ares asesinó a 4 de sus vecinos por la posesión de unos árboles en tierras de Gomesende. Ni 2 años desde que en la parroquia de Sabiñao, Javier López Andrade hubiera matado a su mujer y a su suegra. En el aire aún flotaba el olor y el recuerdo de la sangre fresca. Paulino tenía 64 años. Había nacido en 1924. Vivía en Adá, en la aldea de Sorribas, en la casa conocida como la Casa de Agosto. Estaba casado hacía 30 años con Sofía Ríos, 11 años mayor que él, y no habían tenido hijos.
Se conocieron en la fiesta de la Asunción, que se celebraba en Gordón, parroquia de San Vicente. La mujer estaba prácticamente ciega desde hacía unos pocos años, sorda, y con su movilidad reducida a resultas de una rotura de cadera, encargándose Paulino de su cuidado. Los Fernández Vázquez habían sido 9 hermanos, pero 5 de ellos habían muerto en circunstancias anómalas. El primero en morir fue un hermano de corta edad que falleció al ser picado por una víbora. El segundo fue Serafín, muerto en la guerra civil en el frente de Zaragoza. Años más tarde, se produjo la muerte de Julio, que cumplía el servicio militar en un regimiento de artillería en Astorga. El 20 de diciembre de 1965, perecía Javier, al sufrir un accidente con un tractor en Taboada, y el 9 de marzo de 1984 fallecía el quinto hermano, Eladio, también como consecuencia de un accidente con el tractor. Una larga serie de muertes y desgracias habían marcado a la familia, por lo que, quién sabe, si quizás fue esta la causa de que, siendo aún joven, Paulino fuera tratado por un psiquiatra orensano antes de que, en diciembre de 1971, acudiese a la consulta de Eloy Montes, uno de los médicos de Chantada. El doctor Montes, internista, le había diagnosticado un síndrome depresivo con un reflejo patológico que le afectaba al estómago y al hígado. En 1986, el médico de cabecera lo remitió al psiquiatra y tras unos días ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Toen, con el mayor de los secretos, volvió al pueblo con una esquizofrenia diagnosticada por el doctor Villanueva, lo que era ignorado por todos, incluso por sus familiares. El diagnóstico del doctor Villanueva coincidía en lo esencial con el del doctor Montes, aunque aquel encontraba un reflejo orgánico en el de la enfermedad de índole reumática. La última consulta de Paulino al doctor Montes se había producido a mediados de diciembre de 1988, fecha en la que inició un nuevo tratamiento suave para controlar su esquizofrenia, que no sabemos si llevó a término, puesto que nunca más volvió a la consulta. Por si los males anteriores no fueran suficientes, a principios de los años 80 su mujer perdió la visión y con la vista las ganas de vivir. Se creó en el hogar un ambiente opresivo, fatalista. Y este clima familiar llevaba a Paulino a Chantada en busca de una distracción de su vida en el hogar. Hay quien dice que Paulino se había enamorado de una prostituta brasileña que conoció en un club de carretera y que, un día, la joven se marchó del lugar siguiendo su incierto destino y Paulino se quedó otra vez solo, con su mujer ciega, sorda, que desde su inmovilidad le repetía a diario su deseo de morir, formando parte de la monotonía de la aldea y del trabajo, viviendo una vida sin sentido. Pero los vecinos del lugar vivían ajenos a la soledad de Paulino. Consideraban a este un buen hombre, de carácter aparentemente normal y en absoluto agresivo, aunque demasiado reservado, huraño y solitario. Tampoco era bebedor, ni se le conocía vicio alguno. Era un hombre religioso, al modo en el que lo son las gentes sencillas, y sobre la mesita de noche tenía estampas religiosas y devotas. El alcalde de Chantada y abogado, que se encargaba de sus asuntos legales, Sergio Vázquez Yebra, lo definiría tras la tragedia como un hombre pacífico y una buena persona. Curiosamente, solo su hermano Marcelino sostenía que siempre había sido muy raro y que nunca había razonado demasiado bien. Eso sí, en lo que todos coincidían es en que era muy tacaño, extremadamente tacaño. Poco antes de los hechos que narramos, Paulino tenía 14 vacas y recientemente había adquirido un tractor por el que pagó unos 3 millones de pesetas. También pensaba obtener el carnet de conducir, y poco antes había adquirido tierras a unos familiares que marcharon a la emigración y a los que nada ya anclaba la aldea. Esta compra suscitó en él el temor a que los vecinos le arrebatasen unas tierras que se pudieran presumir sin dueño, pues, siguiendo la práctica habitual de sus paisanos, al momento de comprarlas no las inscribió en el registro de la propiedad, pensando que tendría que pagar bastante dinero, sino que las había inscrito poco antes de los hechos que hoy nos ocupan, por lo que en el catastro todavía figuraban a nombre de los anteriores propietarios y los recibos de la contribución le llegaban a nombre de estos. Una circunstancia que lo inquietaba profundamente y que lo condujo a un estado de constante nerviosismo, profundizando aún más su carácter taciturno y su tendencia depresiva,
y lo que inicialmente fue una inquietud por sus tierras de labor, pasó a ser una preocupación que comentaba con sus allegados, para convertirse después en una obsesión que le ofuscaba y que le hacía padecer fuertes dolores de cabeza que le hacían temer por su vida. Esta era la situación cuando, una vez más, en la mañana del 8 de marzo de 1989, Paulino se desplazó desde su domicilio de Sorribas hasta Chantada, y alrededor de las 11 de la mañana abordó a Sergio Vázquez, alcalde y abogado, quien tenía pleno conocimiento de la realidad legal de Paulino y de sus tierras, para realizarle nuevamente una consulta, ya que 15 días antes había mantenido otra conversación similar, manifestándole el letrado lo infundado de sus miedos. Tras los crímenes, el abogado diría que, en ese momento, sí que me di cuenta de que el que hablaba conmigo no era el Paulino de siempre. Estaba muy nervioso, como depresivo y a punto de llorar. Ya me había visitado hacía unos 15 días para hablarme de sus tierras y ahora le urgía que las pusiese a su nombre en el catastro. Yo traté de tranquilizarle. Le expliqué que todos los papeles estaban en regla y no tenía por qué temer que nadie le robase la propiedad de las fincas. Tras escuchar al abogado, Paulino regresó a su casa a eso de las 2 de la tarde acompañado de su hermano Marcelino. Parecía calmado. Dejó sobre la mesa de la cocina un paquete conteniendo carne de ternera y varias costillas ya cortadas. Su esposa, Sofía, tras dejar parte de la carne en la nevera, preparó las chuletas con unas patatas. Almorzaron los tres juntos y Marcelino lo encontró normal, quizá un poco raro, pero nunca sabremos lo que pasó por su cabeza en aquella comida. Cuando terminaron de almorzar, eran las 3:30 aproximadamente, y Sofía y Marcelino se fueron a ver a unos amigos dejando solo a Paulino mientras se cambiaba de ropa para ir a sacar el ganado a los prados. Pero Paulino no se ocupó del ganado. Salió de casa con un cuchillo de grandes dimensiones, uno de esos que se utiliza en la matanza del cerdo y que se hacen los paisanos artesanalmente en casa. Y desde este momento, lo ocurrido se nos oculta envuelto en una bruma provocada por las distintas versiones ofrecidas por los vecinos, contradictorias entre sí, y por la distribución de los cadáveres, que hacen muy difícil establecer una cronología exacta y certera del desarrollo de los hechos, pero que, muy probablemente, ocurrieron como los vamos a contar. Paulino, tras salir de casa sin atender a las vacas, echó a andar calle adelante y se dirigió a pie hacia Queizán Dávila y Queizán de Carballo, distantes de su domicilio unos 2 kilómetros. En el camino se cruzó con Jesús Gamayo Ramos, de 36 años de edad, de complexión robusta, amigo y vecino de Paulino, que estaba cortando leña. Paulino le preguntó qué hacía un grupo de gente congregada unos 200 metros más arriba, a lo que José contestó que iban a tomar un autocar para asistir a un entierro en la parroquia de Muradelli. Acto seguido, y sin mediar palabra, Paulino asestó a su amigo una cuchillada en el vientre arrojándolo al suelo, en donde volvió a cuchillar a José diciendo: «¿Así que tú quieres echarme fuera de mi casa?». El agredido, como pudo, echó a correr desangrándose hacia la gente que esperaba el autobús pidiendo socorro, haciendo que Paulino no continuara con su agresión. José, en estado grave por la cuchillada, acudió con la ayuda de un vecino a avisar a la esposa de Paulino, que ya había retornado a su domicilio, a la que dijo: «O Paulino matóme». Asustada, Sofía huyó de la casa junto con su cuñado Marcelino, marchándose ambos en el coche de este último a dar aviso a la Guardia Civil de Chantada, a donde también trasladaron al herido José. Concluido el incidente, los vecinos que iban al entierro en Muradelli tomaron el autocar sin prestar mucha importancia a la agresión, creyendo que era algo personal entre los dos amigos. Tras esta primera agresión, Paulino volvió a su casa y reunió a las vacas, sacándolas a pastar a una finca de su propiedad próxima al camino de Queizán de Carballo. Tras dejar a las bestias pastando, se dirigió a la finca de Alamela, en donde se encontró con José Lago García, de 59 años, vecino de Sorribas conocido como Olamelas, con la esposa de este, Celsa San Martín Ledo, de 63 años, con la hermana de esta última, Aurora, de 67 años, vecina de Villagarcía de Arosa, de paso en el pueblo, y con el propietario de la finca, Maximino Amador Sala, de 72 años, jubilado y cuñado de los anteriores, cuya casa era conocida como Ado Cuartel,
por haber alojado durante algún tiempo a la Guardia Civil. Estos 4 vecinos portaban hoces con las que estaban cortando el forraje para el ganado. Pero ello no impidió que Paulino los atacase con el cuchillo y con una rapidez sorprendente diese muerte inmediata a 3 de ellos. La 4ª víctima, Celsa, aún pudo caminar gravemente herido unos metros en dirección a Quinzán de Carballo para pedir ayuda, pero Paulino la alcanzó, y cuando estaba agrediéndola apareció por el camino Javier Rogelio Cuñarro Argiz, de 57 años, que pasaba por el lugar con su tractor. Javier Cuñarro quiso detener la agresión, pero Paulino le asestó varias puñaladas hiriéndole gravemente, mientras Celsa terminaba muriendo en medio del camino. Paulino, tras este último ataque, se dirigió a Sorribas. Como el ángel de la muerte en el que se había convertido, continuó con su rumbo mortal, señalando con su dedo homicida a quienes tenían que acompañarlo al otro mundo. Y en su camino se cruzó a Avelina Moure Songas, de 67 años, quien marchaba rauda a avisar a los vecinos de lo que estaba ocurriendo. Pero Paulino lo impidió, acuchillándola 14 veces hasta causarle la muerte. Tanta muerte, tanta furia homicida desatada, terminó por hacer cundir la alarma en el lugar, y varios vecinos trataron de desarmar al asesino, resultando del intento 5 nuevos muertos y heridos, algunos de gravedad. Entre los vecinos heridos estaba Amadora Vázquez Pereira, de 43 años, prima de Paulino y vecina de Sorribas, herida de extrema gravedad, y Emilio Ramos Blanco, que resultó muerto. Acude entonces a la casa de Milagros Sá Otero, de 43 años, vecina suya, llamando insistentemente a la puerta. Le abre el hijo de Milagros, de 20 años, Francisco Quintana Sá, a quien le clava el cuchillo sin mediar palabra. Una vez ya dentro de la casa, se dirigió a la cocina en donde se encontró a Milagros y a su nuera. Paulino consiguió herir a Milagros, mas no matarla gracias a que logra arrebatarle el cuchillo, tras la inesperada ayuda de un vecino que acababa de entrar en la casa al ver al joven Francisco tirado en el suelo en la entrada. Pero Paulino aún pudo usar un hacha contra Manuel Fernández Moure, de 64 años, y contra Raúl López Varela, de 50, causándole este último un traumatismo craneal de carácter muy grave. Fue entonces cuando Paulino decidió poner fin a los acuchillamientos y se dirigió a su casa. Allí, tras prender fuego a la vivienda, rociándola con el gasóleo que empleaba en el tractor, se encerró en su dormitorio, esperando a que el fuego llegase a la cama, en la que se acostó aguardando con frialdad que la muerte llegase a su lecho. Pero, como su cadáver fue encontrado en la cuadra que estaba situada en la planta baja del edificio, se cree que, al producirse los primeros derrumbes como consecuencia de las llamas, se precipitó a la misma muriendo en este lugar. El edificio ardió en su totalidad, como lo hicieron los aperos de labranza y el tractor que acababa de comprar. Solo quedaron en pie las paredes, que amenazaban con derrumbarse, y un mudo testigo de la catástrofe, el perro de Paulino, un mastín color canela que, triste, miraba las humeantes ruinas sin saber qué hacer. El cadáver de Paulino fue reconocido por su hermano a media tarde, pero había quien tras lo vivido se resistía a creer en su muerte, y un temor casi atávico a un nuevo ataque de Paulino se apoderó del ánimo de los aldeanos. Aquella noche todavía hubo vecinos que se atrincheraron en sus casas armados con sus escopetas de caza, temiendo que Paulino apareciera. Mientras, en Sorribas, al lado de la casa calcinada, los allegados de los muertos se agrupaban en los distintos velatorios, incapaces de comprender la tragedia. En poco más de una hora, un total de 13 personas habían resultado muertas, heridas a cuchilladas, hachazos o golpes. El día 10 de marzo de 1989, el cadáver de Paulino, una vez practicada la autopsia, fue inhumado en el cementerio de Adá. Su féretro fue acompañado por 2 cuñados y por un grupo de periodistas. Pero, como si la tierra no lo quisiera consigo, el ataúd resultó ser más ancho que la entrada del nicho, por lo que hubo que estrechar la caja a hachazo limpio. Tras no pocos esfuerzos por parte de los empleados de la funeraria, se logró introducir el ataúd en el oscuro nicho, y los presentes se marcharon en busca del olvido.
Ese mismo día, miles de personas de toda la comarca asistieron al funeral y entierro de las víctimas. Las escenas de dolor que protagonizaron los dolientes eran terribles. El obispo de la diócesis, entre llantos y desmayos, ofició el funeral por las almas de los muertos ante un improvisado altar levantado al aire libre. El periodista José Rodríguez Vilamor, en un artículo titulado Galicia, la sombra del cuchillo, publicado en el diario Ya tras conocerse la noticia del crimen, dijo: al margen de connotaciones específicas de estos sucesos, sería muy difícil de entender ciertas conductas desviadas y extraños comportamientos si no se conoce la sociología y la psicología de las gentes del mundo rural gallego. Para algunos criminólogos, hasta es probable que la matanza de Chantada sea típicamente gallega. Conviene aclarar que se trata de reductos aislados, pero son brotes de usos y costumbres que embargaron a este mundo hasta hace un cuarto de siglo. Creencias, herencias, casamientos entre consanguíneos, clima y cultura configuran a los hombres y mujeres de estas tierras, donde todavía el curandero es el mejor médico, el aficionado el mejor veterinario, la bruja la mejor consejera, y extraños ritos los mejores rezos. El cómo sucedió la matanza de Chantada ya lo hemos explicado, pero no sabemos por qué ocurrió. ¿Por qué sobre todo en el medio rural? ¿Por qué en Lugo más que en las restantes provincias gallegas? ¿Por qué el homicida se suicida después de matar? ¿Por qué con el paso del tiempo no han cambiado o desaparecido los viejos móviles del crimen rural? ¿Por qué? Quizás sea que, por más que nos consideremos parte de una civilización tecnológicamente avanzada, no dejamos de ser poco más que cazadores y agricultores venidos del Neolítico, cuya evolución como civilización apenas ha hecho otra cosa más que comenzar en términos de evolución humana. No podemos negar que, sin duda, existe un atavismo profundo y ancestral que ata al hombre a la tierra, hasta extremos que en muchas ocasiones resultan difíciles de entender y que puede poner en pie odios sin límite en el espacio y en el tiempo por generaciones. Un odio del que aún hoy podemos ser testigos cuando nos acercamos al vínculo de la tierra y de la sangre, que se recogen como realidades cotidianas en el mundo rural. Un vínculo primitivo y ancestral que resulta capaz de llevarnos a la locura y a la muerte. Contar con la mejor asistencia jurídica es una garantía para tener una vida más tranquila y segura. Si su pareja se rompe, necesita velar por sus derechos y su patrimonio y el de sus seres queridos. Desde Sequera Abogados ponemos a su disposición un despacho jurídico con verdaderos especialistas en el derecho de familia. Profesionales altamente cualificados en divorcios que prestan un completo servicio de asesoramiento y defensa legal. Sequera Abogados, llámenos al 91 770 86 33 o venga a vernos a la calle Orense 27, escalera A, quinto izquierda. De vuelta de la publicidad, nuevamente estamos con ustedes y me acompañan, como no, mi querida especialista en botiquines y tiritas, doña Liz Pérez, técnico en anatomía patológica. No lo entendía ni lo digo, porque es la que se dedica a las tripas de los muertos. Muy buenas noches, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cuánto me quiere? Mucho. Yo lo sé. También está nuestra criminóloga de guardia. Hola, buenas noches. Pero si no te he dicho quién es. Yo. Que te esperes. A ver, venga, dilo tú, venga, canta. Soy Alba Pastor. Bueno, pues nada. Alba Pastor, bienvenida. Gracias. Nuestro querido abogado cabecera, don Jorge García Vergara. ¿Qué tal? Buenas noches, Francisco. Muy bien. Muy buenas. Buenas noches a todos nuestros oyentes y a nuestros compañeros. Y nuestra gloria de las letras españolas, don Marcos López Herrador. Buenas noches, queridos amigos. Novelista, además. Una vez más. ¿No una vez más novelista o una vez más Novelista, aquí? sí. Ah. Bueno, una vez más espero ser novelista. Y cuentista. En ello estoy. Oye, ¿cómo escribiendo mi última ¿cómo sigues novela. con los romanos? Pues mira, los romanos están ahí, pendientes de ser editada por una de las principales, por la principal Ya, pero vas editorial por la de... segunda, ¿no? Estoy escribiendo la segunda parte. Estoy escribiendo la segunda parte. En ello estamos. Bueno, pues tú Pretendo narrar los 100 últimos años de Roma. Pero no te olvides que tienes cuestiones pendientes para este próximo año, para este próximo curso. Ya sabes cuáles. Ya sorprenderemos a la audiencia cuando terminemos. Bueno, estamos trabajando en ello, sí. Bueno, pues nada.
Y pues, Liz, ¿nos tienes algo que contar? Porque esta vez te lo han puesto más difícil o no. No ha sido mucho más difícil. No. Pues 13 víctimas, o 12 más 1 para muchos, que se cruzó con ellas, de las cuales fueron 6 las que murieron. Esta vez tenemos que son acuchillados. Tampoco tengo mucha información sobre el arma. Podemos tener un arma de doble filo o de un solo filo, con lo cual el tipo de incisión que se produce en el agujero de entrada puede ser distinto. Si es de doble filo, tenemos que por los dos lados los dos extremos de la herida son con forma angulada, y en caso de que solo sea un borde el que tiene filo, tenemos un borde más romo y otro más angulado, que el angulado es el del corte y el romo el que no tiene filo. Y bueno, pues dependiendo de la altura en la que se producen las puñaladas, vamos a tener varios órganos afectados y vasos importantes. Y también tenemos que tener en cuenta el largo del cuchillo. Pues por ejemplo, si nos encontramos con heridas en el tórax, tenemos ahí los pulmones, que son una parte muy importante junto con el corazón, y el callado aórtico y la aorta torácica. En el caso de que se perforen los pulmones, se produce un colapso pulmonar y lo que hace es que te termina asfixiando. Aparte de la hemorragia interna que se produce también, porque está muy cerca del corazón y es muy probable que afecte al corazón también. Se encharca la cavidad que hay en el corazón, dentro del pericardio. Voy a ser mala persona. Qué don de palabra. Bueno, qué mala gente eres. El líquido que hay dentro del pericardio se encharca de toda la sangre que sale del corazón. Si el órgano afectado es el corazón en este caso, en menos de 2 minutos te mueres por hemorragia interna, interna y externa también. Y en el tórax poco más que decirte. Y luego tenemos el abdomen, que también tenemos vasos importantes, que según a la altura a la que pille. Tenemos también la aorta abdominal, que es un poquito difícil acceder porque está justo por delante de la columna. Luego ya tiene varias ramas, pero es de difícil acceso. Y ahí lo que nos encontramos es que puede crear bastantes infecciones por los órganos que se ven afectados. Y bueno, luego tienes también en el cuello, que pueden que sean afectados también, las carótidas, que son vasos importantes que llevan sangre al cerebro, junto con la vena yugular, que recoge la sangre del cerebro. Y también la cabeza es un órgano muy importante que necesita de bastante riego y oxígeno, con lo cual es un vaso además de un calibre importante, y en menos de 2 minutos también te desangras y produce la muerte. Y poco más que decirte. Bueno, que luego que lo encontramos calcinado. Y depende del estado que tuviese el cadáver, podemos sacar ADN o no. Cuéntame. Curiosidad. La gente muchas veces supone que lo de quemar un cuerpo es mucho más fácil de lo que en realidad es. De hecho, no tiene más que ver como en los tanatorios. Las incineraciones se hacen en unos hornos que alcanzan temperaturas altísimas, superiores a los 2500 grados. Sin embargo, cuando tú achicharras a alguien en una hoguera, lo que queda es más chamuscado que quemado. Bien. Eso permite llevar a cabo una autopsia con las debidas garantías, permite datar la muerte, permite determinar todos los datos que son necesarios para poder hacer un informe forense en condiciones. Bueno, luego me explicas la diferencia entre chamuscado y quemado. Vamos a ver. Chamuscado. Lo echas a la hoguera, el tipo prende, pero fundamentalmente no se consume el cuerpo. Las quemaduras siempre son superficiales o parciales. Eso es chamuscado. Eso es chamuscado. Vale. Y quemado, que allí no hay nada. Y quemado ya es quemado, pero quemado, como estoy yo muchas veces. O sea, es decir, que no queda más que allí que el polvillo ese que la gente echa luego al parque de su pueblo o que va en la playa y esas cosas. Pues mira, normalmente la gente que muere en estas condiciones, como Paulino, lo que te produce la muerte no es que te quemes, sino que te asfixias por el humo que se produce en el habitáculo en el que estás. Entra el humo en las vías respiratorias y te asfixia, y además te quema las vías, con lo cual se produce la muerte por asfixia más que porque la persona se queme.
Y la autopsia, pues sí se puede hacer, claro. Lo que pasa que todos los procesos de putrefacción y todos los que hemos hablado muchas veces se ven alterados por el proceso del fuego, al ser quemado. Pero sí puedes encontrar muertes si tienes una muerte violenta, si la han ahogado, si le han acuchillado, todas esas heridas sí se pueden ver aunque el cuerpo esté quemado. Hay incisiones a lo mejor en algún hueso, todo eso sí se ve. Bueno, o sea que realmente el hecho de quemar el cadáver, digamos, de esa manera, en un incendio de este tipo, no anula la posibilidad de extraer pruebas del mismo. No, puedes sacarlas. Sí que es verdad que también es más difícil por el estado en el que esté avanzado el efecto del fuego. No es lo mismo que estés expuesto durante 2 minutos al fuego a que estés expuesto y a según qué grados, lo que dices tú, y a media hora y a altas temperaturas. Bien, parecía obvio. Alba, ¿qué tal? Que digo yo que nos expliques un poco qué perspectivas tienes tú de la conducta de Paulino aquel día. Pues yo creo que Paulino llegó a obsesionarse de más con que sus vecinos le querían quitar las tierras, y creo que tal obsesión fue la que llevó a cometer esos asesinatos. ¿Tú crees que tal tendencia obsesiva podría enmarcarse dentro del contexto de un brote psicótico? O el brote psicótico, mejor dicho, dentro del contexto de esa tendencia obsesiva. Yo creo que no, porque Paulino, cuando cometió el crimen, tenía 64 años y anteriormente no había tenido ningún episodio ni de delirios. Es verdad que los últimos meses sí que estaba tomando una medicación, pero nadie imaginaba que podría cometer semejante matanza. ¿Tenemos algún caso más parecido que guarde algún cierto paralelismo con este? Hay uno que es el de la médica Noelia Domingo, pero... Médico. Sí. Eso. Sí. La academia admite lo de médica, yo no. Ah, bueno. Vale. Médica o médico, pero ella también mató a 3 personas, hirió a 6, lo que pasa que ella actuó bajo un brote psicótico, que es cuando... ¿Y Paulino no? ¿Paulino no lo hizo? No. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los dos casos? ¿Qué similitudes tienen y qué diferencias? Pues que en el caso de Noelia Domingo le dio un brote psicótico, que es que se rompe la realidad durante un momento, y en cambio Paulino no está cotejado de que sufriese ningún brote psicótico, porque tampoco tenía ninguna enfermedad mental. Noelia Domingo sí que tenía esquizofrenia paranoide. ¿Esa tendencia obsesiva que tenía podría llegar a forzar una situación de enajenación? Puede ser. Por ejemplo, Noelia también tenía esa obsesión como Paulino. Noelia estaba obsesionada con que el mundo la espiaba. Jorge, ¿por qué no hubo sentencia de este hombre? Obviamente porque estaba muerto y se extinguió la responsabilidad penal. Sí. Si no hubiese sido así, ¿qué calificación jurídica hubiera merecido esta conducta? Pues muy probablemente hubiéramos mezclado el delito de homicidio en alguno de los casos con el delito de asesinato en algún otro. Me voy a explicar. Muy probablemente la primera causación de la muerte fuera ocasionada mediante sorpresa, es decir, sin que se lo esperase la víctima. Alevosamente, podemos decir. Alevosamente, lo que se llama alevosía sorpresiva. Es decir, cuando ya sabemos que la alevosía es el empleo de medios, modos o formas que tienden a asegurar directamente el resultado que pretendes, disminuyendo o eliminando prácticamente todas las posibilidades de defensa de la víctima. Y una de las modalidades es esta, la alevosía sorpresiva. Matar por sorpresa. En alguno de las otras muertes se ha demostrado que estos tratan de defenderse, con lo cual pues tal vez no estaríamos hablando de asesinato, estaríamos hablando de homicidio. En cualquier caso, como bien has dicho desde el principio, en todos los sistemas penales, la muerte del reo extingue la responsabilidad penal. Es decir, penalmente no se puede perseguir estos delitos, por muy execrables que sean, porque el reo ha fallecido. No sé, el crimen se ha marcado en un contexto rural y sobre todo por una obsesión por las lindes. La cuestión no lo diré, deslindar, Sí. deslindamiento, podríamos decir, de los terrenos y su amojonamiento,
es decir, marcarlos como tales, ha generado ha sido una fuente inagotable de comisión de hechos criminales. Esto es casi un clásico, ¿no, Jorge? Sí, y hemos visto ya varios casos. En este caso en particular, tanto cuestión de lindes no era como cuestión de que las tierras que había comprado Paulino a unos familiares que estaban emigrantes en América Latina, estas tierras, por las cosas que se hacen en los pueblos, ni siquiera se había molestado en registrarlas. ¿Qué es lo que ocurría? Que en el catastro y los recibos de la contribución rústica seguían llegando a nombre de los antiguos propietarios. Esto le generó una inquietud y una obsesión que él mismo podía haberlo arreglado. Incluso tenía un abogado que no hacía más que decirle: Paulino, que estas tierras son tuyas, no te preocupes. Es decir, era un problema de que él pensaba que iba a perder en cualquier momento la propiedad de unas tierras que legítimamente tenía. Simplemente porque no las había registrado a su nombre. No quería gastarse lo que pensaba que era un dineral en registrarlas. ¿Tan caro es? Según y depende, claro, lógicamente. Pero inscribir, si son tierras rústicas, no cuesta nada. Uh-huh. Prácticamente, es porque las tierras rústicas tienen un escaso valor. O sea, que tiene para que alcance unos costes por vía de aranceles, de registros. Es un poco incomprensible. Incomprensible que es, pero estas cosas es muy común que no se hagan. Nos solemos encontrar muchas veces en los despachos que nos viene alguien con unas tierras que están a nombre de su bisabuelo o de su tatarabuelo y que nadie se ha molestado en ponerlas a nombre, en actualizarlas, la titularidad. ¿Hay una desconexión con la realidad? Sí, caso. Bastante. Sí, porque esto no le habría costado gran cosa. Tenía además un abogado que le decía a Paulino que estas tierras son tuyas. Es decir, ¿cómo no coge y las inscribe? Y cambia en el catastro la titularidad. Bien, ahora se hace mucho más fácil, estamos hablando del año 89, era un poco más complicado. Pero vamos, era algo que una gestión de un abogado la podría haber hecho perfectamente. Y este señor se obsesiona con que va a perder las tierras. Fíjate que hay un detalle importante en este caso, y es que el tipo se mete dentro de la casa, le prende fuego y se quema. Este hecho podría considerarse, en caso de que hubiera sobrevivido, como un delito de incendio y estragos. Vamos a ver, si yo pienso que la casa es titularidad de él y de su esposa, es decir, está quemando algo que no es propio, sino que es propio y de su mujer, podemos estar hablando de un delito de incendio, naturalmente. Si fuera su propia casa, que no tiene nadie más que eso, está quemando su casa sobre su propia propiedad, daños propios, no se considera un delito. Eso significa que dentro del matrimonio puede darse este tipo de conductas como una forma delictiva, entonces. ¿Es un delito grave? ¿El delito de incendio? Hombre, sí, naturalmente es un delito grave. Uh-huh. Marcos, este señor compra tierras a unos familiares gallegos emigrantes en Brasil. Ahí aparece un casito de un clásico de la literatura, del cine, del teatro y de la vida costumbrista de la sociedad española, el gallego emigrante, la emigración gallega. ¿Te sorprende de alguna manera o crees que en este caso esta sensación de desconexión poco a poco paulatina entre los emigrantes de Galicia, o esa conexión entre emigrantes de Galicia y los gallegos, es algo frecuente, sigue siendo frecuente o es algo que ya ha quedado atrás en el tiempo? Vamos a ver, la emigración gallega es una de las características más significativas de la sociología gallega. En el año 2016, se calcula que había como 500.000 gallegos o 500.000 personas emigrantes de origen gallego en Iberoamérica. Y es que durante todo el siglo XIX el fenómeno de la emigración fue abundantísimo. Para el gallego, América representa el paraíso, ¿no? donde uno puede... es una tierra de jauja donde uno puede trabajar y hacerse rico. Vamos a ver, tenían esa idea de que era un paraíso y de que era fácil hacerse rico en América, porque los que habían emigrado normalmente enviaban noticias en que con frecuencia exageraban los aspectos positivos de los que allí vivían. Nadie se pone en la tesitura de emigrar a un país tan lejano como es el continente, a países del continente americano,
para luego decir que, bueno, pues que ha fracasado o que le van muy mal las cosas, porque para que te vayan muy mal las cosas te quedan. Así que normalmente esas noticias venían muy adornadas. Aparte de que los que regresaban, que eran precisamente los que tenían dinero para regresar, los llamados indianos, pues naturalmente que volvían porque eran ricos o porque ya tenían dinero, presentaban esa extraordinaria facha que presentaban con bien vestidos y con dinero. Bien, hay muchas causas para que se produjera esa emigración durante todo el siglo XIX, repito, y es, para empezar, el desajuste económico que ancestralmente se producía en Galicia, una Galicia atrasada, donde los cultivos estaban poco diversificados, porque donde se utilizaban además técnicas de explotación de la tierra muy arcaicas. Había una extremada subdivisión de la tierra, sigue habiéndola. Galicia se caracteriza en la tierra del minifundio, ¿no? Toda la economía gallega era muy primitiva y el campo, en una economía rural, pues resulta que el campo manifestaba una clara incapacidad para absorber la presión demográfica en aumento. Había otras causas que fomentaban la emigración, como era, por ejemplo, la existencia de un servicio militar obligatorio. ¿Estamos? La propaganda que los consulados de países sudamericanos, sobre todo Argentina, pues hacían para captar nuevos inmigrantes. Bueno, había unas cadenas migratorias y había también, pues, una tendencia a imitar al que se iba a buscar fortuna. Todo eso, bueno, caracterizó la emigración, efectivamente, como tú bien has dicho, caracterizó a la sociedad gallega, fundamentalmente durante todo el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Un fenómeno que tuvo tal intensidad que en Argentina gallego y español eran sinónimos. Correcto. Con lo cual, hasta ese punto de que casi prácticamente si eras inmigrante. Eras como español, peninsular en Canarias es godo. Efectivamente. Pues esa idea de que en Argentina el español era un gallego, que dicen allá. Pero luego, además, fíjate, lo que acabas de hablarnos de la inmigración mantiene rasgos paralelos con las explosiones demográficas actuales, con situaciones de pobreza y precariedad en lugares donde la gente no tiene recursos y que se ve forzada en la inmigración. Entonces parece siempre que la relación emigración-pobreza es una ecuación, hay establecida siempre una relación causa-efecto clarísima. Es decir, nadie emigra, nadie se va de donde se vive bien, de donde se gana dinero, de donde se está a gusto. Entonces es curioso porque lógicamente la pobreza no solo trae como compañera la escasez de bienes materiales, sino también la escasez de bienes morales, la falta de cultura, la falta de educación. La migración casi siempre es de los segmentos menos favorecidos de una sociedad, de una población, con lo cual también son los segmentos con un comportamiento más tosco, más rústico, menos cultivado, menos educado. Sí, pero también los más valientes, los más osados, los que tienen mayor capacidad de iniciativa, Pareces o al menos Carmena. Carácter para... Pareces Carmena. Carácter para buscarse un futuro. Bueno, a costa de ponerse en riesgo o de asumir un sacrificio alto. Alba, ¿cuál consideras que fue el móvil de esto? Porque el móvil es muy importante siempre en un crimen. Esa pregunta famosa del cui prodeo, ¿a quién beneficia? Entonces, ¿a quién benefician estos crímenes? ¿Por qué? Tú intentas especular, porque sé que datos no puedes tener ninguno. No. Con lo cual echa la imaginación. No, yo creo que, él llegó tal su obsesión a porque le iban a quitar las tierras por sus vecinos, que dijo, si me van a quitar las tierras mis vecinos, pues tengo que acabar con mis vecinos, que son los que me van a quitar las tierras. Yo lo veo así. Lo ves así. Pero realmente era un hombre atípico, porque mira, si tú te fijas en el perfil psicológico de este hombre, es un hombre casado con una mujer mayor que él, 11 años, sí. Impedida. Es un hombre solitario, huraño, de carácter marcadamente tacaño. Sí, pero entre sus vecinos les preguntas cómo era y te dicen que era un buen hombre, o sea, que nunca habían tenido problema con él. Nadie sospechaba que el día de mañana pudiese hacer lo que hizo.
O sea, Bueno. el único que consideraba que era un poco raro era su hermano. O sea, ni el propio alcalde, que era el que le llevaba los asuntos legales, le consideraba una persona rara, le consideraba muy buena persona, un tipo normal. Sí, pero fíjate que normalmente, con muchísima frecuencia, los criminales son gente normal. El criminal que todos tememos, el típico drogadicto que está enajenado, que vive en una vivienda atemorizando a todo el barrio, a sus vecinos, con un comportamiento antisocial. Es cierto que te puede amargar la vida si tienes la desgracia de que te toque alguien así cerca, pero es un hecho más infrecuente. Lo frecuente es como este tipo que detuvieron ahora, pues es un mes o cosas así, que se había cargado a su novia y la había metido en un congelador. Había, por ejemplo, por supuesto después de descuartizarla, porque claro, aquí si no descuartizas a alguien, no te quedas a gusto. Y normalmente muchísimas veces el protagonista del crimen, el criminal, es alguien pretendidamente normal, pretendidamente de vida regular, integrado. Sin embargo, no duda, un día, sin ningún tipo de explicación, sale a la calle y mata. Pero mata indiscriminadamente. No teme, no mata a aquellos vecinos propietarios de los terrenos adyacentes a los suyos que podían poner en peligro su propiedad. No, lo hace de forma indiscriminada. Al mismo tiempo nos dices que no tiene un brote psicótico, es decir, entiende, conoce y quiere y actúa en consecuencia. Pero ¿qué racionalidad, qué relación causa-efecto, qué hilo, qué nexo lógico-causal existe entre esas víctimas y la conducta del asesino Jorge? Una idea obsesiva, perdonadme, una idea obsesiva sobre que va a perderlo todo. Pero De hecho, la primera de las víctimas sobrevive. Pero hay una ruptura del nexo Sí, sí. lógico-causal entre la Sí, idea preconcebida y la conducta. Sí, pero la primera de las víctimas es muy significativo, logra sobrevivir y describe que cuando recibe la cuchillada en la barriga, lo dice así claramente, le está diciendo Paulino previamente, así que tú quieres echarme fuera de mi casa. Parece que, por lo menos en la primera de las agresiones que no llega a producir la muerte, se produce sí que hay un móvil. Pero las demás, la mayoría de ellas son indiscriminadas. A todo el que se va encontrando por delante le asesta cuchilladas. Pero la primera víctima, o sea, lo hizo después de comer y lo trataron como una reyerta y después de eso Paulino volvió a su casa. O sea, cuando mató a la gente fue ya por la noche, a las 5 horas. Claro, es decir, en la primera sí que hay un móvil. En la siguiente es que sale y a todo el que se va encontrando. Bien. Y además, no solamente en esta población, sino también en la población vecina. De todas maneras, la Guardia Civil de Mondoñedo y su comarca se cubrió de gloria, porque durante horas el tipo estuvo suelto, matando gente, llegando a pasearse con una escopeta por la vía pública. Es decir, como para unas prisas, ¿o no, Alba? Sí, de hecho agredía, o sea, a propios vecinos que le querían capturar o defenderse, que llevaban también machetes, o sea, también era capaz de enfrentarse a ellos, o sea, le daba igual todo. Claro, pero ¿dónde estaba la Guardia Civil? Por ejemplo. Es decir, es que allí en Mondoñedo digo yo que habrá, aunque son guardia de puertas, allí cerca por el cuartel, y no aparece un guardia. Hombre, lo que es mínimo que esperar de la Guardia Civil es que aparezca. Que aparezca. Hombre, que es que este hombre para de matar porque le da el punto de meterse en su casa y meterle candela. Si no, yo creo que todavía sigue allí por Mondoñedo, ya iría por La Coruña, buscando allí por donde se metieron los ingleses algún paisano para liquidarlo. Es decir, oiga, ¿no podían darse un poquillo de prisa? Pues parece ser que no. Y luego hay una cuestión que fijaros que destacan de su carácter. Un hombre pacífico. Esto me recuerda un poco, Marcos, a aquella película de Michael Douglas, Un día de furia. Ese hombre integrado, perteneciente a la comunidad, que directamente un día estalla. No, ¿qué quieres que te diga? Llevas razón, es como tú dices. ¿Sabes qué pasa? Este hombre se ve desbordado y efectivamente, bueno, lo que es claro es que a pesar de no haber dado manifestación de ello, lo que tenía un trastorno psicológico larvado, pero que tenía que venir de largo, ¿no? Alba dice que no. Pues tenía que venir de largo porque parece que es un estallido sin sentido. Defiende tu postura, Alba. ¿No? Intenta contradecir a Marcos. Yo lo que sé es que que él nunca había tenido ningún episodio ni nada de eso. O sea, él tenía
64 años cuando lo hizo y por llevaba eso, medicado. por eso digo de que debía de estar larvado, ¿no? No puede haber un brote psicótico. Es que poco- también durante 64 años ha sido una persona muy normal, muy No, normal, muy totalmente. normal, que ha tomado sus decisiones de una determinada manera, con unas determinadas pautas, y según ellas pues se ha manifestado, y resulta que de golpe y porrazo, ¿cómo podemos pensar que ese hombre tan normal, utilizando sus pautas mentales de siempre, produce esta conducta? Pacífico, Hay que que- no se recuerda claro, que hubiera mantenido ningún Claro, enfrentamiento con ningún entonces vecino. tiene que haber alguna anomalía, puesto que es anómala la conducta. Pero, de pero que le vamos a ver. quitaran las tierras. O sea, yo creo que él mismo se... Sí, él se recrea en esa obsesión. Es que yo creo que lo interesante de este crimen, porque es un crimen muy sencillo, no tiene un gran misterio detrás que resolver, salvo un par de aspectos. El primero, el móvil. El móvil no está claro. El móvil, el perfil psicológico del individuo con la conducta no encajan, no tiene una explicación racional. Y luego, claro, lógicamente, el hombre se mete en la casa, le mete fuego, se quema y tampoco tenemos un informe pericial psiquiátrico posterior que nos pueda arrojar luz sobre su estado mental. Con lo cual, queda todo un campo abierto a la especulación y sobre todo a la exégesis, ¿no? A la interpretación de su conducta desde el punto de vista psicológico, Jorge. Desde luego nosotros, si este hombre hubiera sobrevivido, cualquier abogado, no digo nosotros porque seamos mejor que nadie, Que lo somos. que lo somos, habría ido a por todas en cuanto a análisis psiquiátrico, porque no cabría descartar. Tal vez en la primera muerte no, porque hay un lapso temporal entre la primera muerte y las siguientes. Pero desde luego muchas horas, ¿no? las siguientes sí hay algo de furia, como hablabas tú, de furia. La furia, en definitiva, es una expresión Michael de la Douglas, locura. total. Es decir, Una expresión de la locura. vas vagando de uno a nosotros otro. defenderíamos el brote psicótico, desde luego que sí. Antecedentes psiquiátricos que tuviera este hombre, pues de lo poco que he podido leer, no son suficientes como para llevar a esa ideación furiosa. Pero una personalidad compleja, Liz, sí, porque tú piensas, se casa con una mujer 11 años mayor que él. Es un hombre huraño, retraído, que se hace respetar de todo el mundo, que es pacífico y no tiene conflictos, probablemente porque mantiene mucho la distancia respecto de su entorno. Y del que todo el mundo habla, que está muy centrado en atesorar cosas, es muy tacaño. Y todo eso hace una personalidad extraña. Entonces, ¿realmente tú crees que no puede tener, como decía Marcos, una patología larvada de fondo? Pues no sé, sí que es verdad que cuando los arrebatos... No, los arrebatos estos que te dan, además le iba a preguntar una cosa a Jorge, me has pillado que le iba a preguntar a Jorge. La respuesta es no. Vale. Que todo el mundo llega un momento en el que a lo mejor explota y no por eso tiene una patología. Hace nada estuve en una así, por eso te iba a preguntar, Jorge, que si tú no tienes antecedentes de nada, ninguna patología mental ni nada, y un día te da, pues como que dices de la peli, ¿no? Un día te da a sacar la escopeta o el cuchillo y te cargas a alguien. Pero tú llevas ventaja, porque tú cuando sales en el trabajo así como con furia, a todos los que vas acuchillando están muertos ya. Bueno, cuando llevas 13, dices, bueno, ya me he cansado, lo dejo y no te cargo a nadie. No, puede estar profanando cadáveres, pero vamos. Que no sé qué Yo es veo peor. aquí también que Deja terminar la criatura, Sí, que luego nos acusan de machismo furibundo. No sé lo que le voy a preguntar a Jorge. Si no tienes antecedentes ni nada y un día te da la vena y te cargas a 6 personas, ¿eso consecuencias te agrava o es algo puntual? No. Si tú no tienes ningún antecedente y cometes 6 asesinatos, te condenan por 6 asesinatos. Se Ya condenan está. 6 homicidios, 6 homicidios. Claro. Sí, Pero no. alguno te sale gratis. Y alguno puede salir gratis, naturalmente. Así, que se me ocurran por lo menos 3,5. No, y normalmente con una defensa aceptable e informes psiquiátricos bastante solventes se puede demostrar. No se trata de sacar a un individuo de la cárcel. No se trata de convertir unos hechos en impunes. Se trata de que logremos demostrar que esa persona tenía sus facultades alteradas. Bueno, pues con esto y un bizcocho hemos terminado y no voy a dejar de hablar más, porque por razones que de todos conocidas, hoy tenemos que concluir en este momento. Liz Pérez, especialista en botiquines y tiritas. Adiós, con buen viento y que te vaya bien. Hasta luego. Y bienvenida a Alba, que en el programa anterior no le dije nada. Pues que tú eres así. Doña Alba, ¿cómo está usted? ¿Que el segundo programa? ¿Bien? Muy bien. ¿Más suelta, más tranquila? Sí, un poquito más. Sí, me alegro. Pues nada, nuestra criminóloga de guardia se va y hasta el próximo programa. Muchísimas gracias a todos. Jorge, abogado de cabecera. Muy buenas noches, Alba progresa adecuadamente.
Pero qué mala persona eres. Bueno, pues eso, que me alegro de verte, Jorge, y que te vas. Don Marcos, adiós. Tenemos, Francisco José y yo, un libro escrito a medias que se llama Crímenes de cine. Y también No lo olviden, querido mataron a una amigo. puta, sale gratis y le dieron garrote. Sí, pero eso ya lo he escrito con Lisen, no Vale. conmigo, así que... Bueno, pues despídete, di adiós, que te toca. Muy buenas noches, queridos amigos. El caso lleva la contraria, no dice adiós, dice buenas noches. Bueno, en cualquier caso, les ha hablado su amigo, ya saben, Francisco José Fernández Crusequera, que les recomiendo que le aprieten el botoncito ese azul de iVoox en el que nos apoyan un poco y que si quieren contactar con nosotros lo pueden hacer en diadeautos@gmail. Ahora también recomendarles que, como no, escuchen a Álvaro Miranda con 2 de azúcar los martes en Onda Universitaria a las 5 de la tarde, porque el chaval, que es jovencito, lo merece. Es una de las grandes promesas del periodismo radiofónico en España y deberían ustedes prestarle atención. Por lo tanto, con esto nos despedimos, esperamos que haya sido de su agrado y les esperamos en el próximo programa del Día de Autos. Como no, muy buenas noches, les habló Francisco José Fernández Crusequera. Hasta el próximo programa.